Saludos, hermanos, en todos los lugares donde nos ven, nuestros hermanos, nuestros amigos, compañeros, compatriotas, donde están siguiendo estos estudios de Apocalipsis que el Ministerio de Verdad de Vida está presentando. No olvidemos que estos son estudios. Y estudios, ¿por qué los podemos hacer hoy? Porque tenemos ciencia en primer lugar, porque tenemos entendimiento y porque han pasado cosas de las escrituras que se han cumplido. Entonces, estamos en el tiempo donde podemos entender. Aparte de que el libro de Apocalipsis es un libro dado para la restauración de Israel. Este libro entendemos que se han hecho muchos volúmenes, muchos libros, satélite en torno a este conocimiento. ¿Por qué? Porque esto no era para cristianos. Ni tampoco los judíos leen Apocalipsis. Este es para los escogidos, los que guardan la Torah con fe en Yeshua. Y es ellos quienes deben entender y leer, y no todos, sino los de la última generación. Juan, discípulo de Yeshua, escribe este libro en el año 93 de la era común. Él no entendió. Él vio visiones y las transcribió, tal como las vio, pero no se podía entender porque había tecnología ahí. Pero hace 100 años no se conocía cierta tecnología. Ni bombas atómicas, ni cosas por el estilo. Pero hoy nosotros hemos visto ya pasar mucha de esta historia. Y lo más importante, vimos el reverdecer de la higuera, las señales del Mesías, que dijo, reverdecer de la higuera, pestes, guerras, rumores de guerras. Dijo también que en el final de los días, como todo junto, él no dijo partes por partes, porque siempre ha habido partes por partes. Él a los de la última generación les estaba diciendo esto. Cuando vean todos esto juntos y también vean algo importante, que sea como en los días de Noé. ¿Qué habla los días de Noé? Hibridación, cambio de ADN, eh, seres que no son humanos, humanoides, tecnología para cambiar la forma humana de un hombre, desde las células. Y esto solo se puede entender hoy. Por eso es que nosotros debemos comprender la caída de Babilonia. O sea, ¿qué va a caer? ¿Qué está anunciando el capítulo 18? Está anunciando esto, que viene un ser, no solo el linaje del hombre de pecado que les llaman, ¿no? El hombre de transgresión. No puede ser un cristiano el hombre de transgresión, porque los cristianos no transgreden, ellos no tienen Torah. Y el pecado, según primera de Juan 3:4, es la violación de la Torah. Entonces no puede ser un hombre de pecado. No puede ser un hombre del mundo, cualquiera, sino alguien que se ve como judío o creyente en el Elohim de Israel. Entonces es un hombre de pecado, porque está transgrediendo la Torah. Entonces él tiene, en el Apocalipsis 13 dice, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. O sea, quiere decir que ellos tenían autoridad que no era del Eterno. Acuérdense que en las escrituras la autoridad está aquí. Cuando el sumo sacerdote, que es un príncipe, el Cohen Hagadol, es un príncipe del pueblo, él tiene autoridad y está en su diadema. Aquí dice Yov, He, Bai, He, y ellos no tienen esa autoridad. Eso significa nombres, o sea, son hombres de renombre, pero no puesta por el Eterno. Pero ellos dicen que les puso el Eterno. Y el cristianismo ha ayudado mucho en esto al decir que toda autoridad es puesta por Dios. Porque entienden mal a Pablo, que no era Pablo, era Shaul. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. O sea, cuando dice la bestia, está hablando de todo un sistema global que domina. O sea, esa es la bestia. ¿La bestia qué quiere decir? Que es un ser animal. La figura como un dragón por el linaje. Semejante, y también era semejante, no dice que era un leopardo, a un leopardo. Sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y la gran autoridad. La bestia es el sionismo mundial, hermanos, que ha puesto reyes y ha quitado reyes. Y esta bestia, aparte de que está describiendo aquí el ADN del hombre de pecado, que es Edom,
que ha infiltrado todos los imperios, se mezcló desde con mujer cananea, Esaú, luego se vio como judío hasta Judas Iscariot, varón edomita del pueblo de Queriot, frente a Yeshua fue desechado, y luego se unieron a los cázaros en el Cáucaso, en Hazaria en el siglo VII, tenemos estudios de esto, de Edom, es Roma, y luego ellos, los cázaros vienen a ser relos, donde hoy es Ucrania y esas zonas de ahí, donde están en guerra. Por eso es celoso. Y Gacela, ¿cómo? Gacela es del imperio griego, según las profecías de Daniel. Gacela es lo que es el imperio de Occidente, es el mismo imperio romano de acuerdo a la profecía de Daniel 8. El imperio romano dura desde lo que dice, como dice la profecía de Daniel, desde que cae el templo, cuando es anulado el sacrificio, hasta los de los últimos días, que son cuando son afligidos los de los tiempos finales. Casi 2000 años. Eso ha durado el imperio romano, pero un imperio romano es del oso y el otro imperio romano es la OTAN, hoy en el escenario geopolítico. Entonces, esto debemos saber. ¿Quiénes dominan a los dos bandos? La banca mundial. La banca mundial, una banca que nos está llevando a esto. Ya, a esta agenda que no puedo decir su nombre, pero ustedes la están viendo. Porque si no nos anulan los estudios. Entonces, ¿y dónde se va a fundamentar mayoritariamente? ¿Quién es la ciudad escogida por el Eterno que fornicó, que pecó? ¿Quién es el pueblo que puede pecar? Solo el pueblo de Israel, porque tiene pacto. Y su ciudad que le representa es Jerusalén. Invitamos a ver este estudio de Jerusalén, de la Gran Ramera, que no es Roma, que no es de las 7 colinas de Italia. Eso que tiene que ver con el Eterno. Eso no tiene nada que ver, ellos no tienen pacto. Es parte sí, del sistema de la bestia, claro. La parte espiritual. Yo les voy a invitar en este momento a todos nuestros amigos a ver un video. Como siempre hemos tratado de compactar esta información en videos para que se capte rápido y para que el tiempo del estudio sea menos. Va a llegar un día en que ya tendremos que hacer telepáticamente, porque ahora ya con TikTok nadie quiere ver más de 3 minutos de video y quieren saber todo. Pero este video sí les recomendamos a los hermanos que nos están viendo en los canales, en las redes, de que lo vean hasta el último. De que lo vean hasta el último. Esto no es para todos. Este es para el pueblo de la restauración. Ni siquiera para los que se llaman raíces hebreas. Este es para los que se ven como israelitas del tiempo final. Raíces hebreas son muchas, hasta los musulmanes son raíces hebreas. ¿No? Entonces, vamos a ver, porque esa es la gran confusión. Parte de Babilonia la Grande, de lo que hoy es el sistema mundial, que se va a sentar y se ha sentado y se ha mezclado siempre, ha hecho su base con Jerusalén, con el pueblo del Eterno. Parte de eso es los que se llaman a veces raíces hebreas. Ya es un concepto, es una denominación más, como la iglesia Pare de Sufrir. No, ustedes son el pueblo de la restauración, los que guardan la Torah con fe en Yeshua. Esos son ustedes, somos nosotros. Tenemos pacto con el Eterno, no tenemos iglesia, no hicimos bautismo, sino tevilá, inmersión para ser parte del pueblo, no parte de una comunidad religiosa con identidad personificada. Veamos este estudio, hermano. El Eterno es quien anuncia la verdad desde el principio, y la revelación de Juan a las congregaciones es una muestra de ello. Hoy veremos el juicio final a Jerusalén, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, la gran ciudad que en nivel espiritual hoy es Sodoma y Egipto, donde nuestro rey fue sacrificado. Ya explicamos en el video anterior cómo es que Jerusalén se volvió la gran ramera, y descartamos de manera rotunda la posibilidad de que las ideas cristianas donde el Vaticano, en su catolicismo, sea la mujer de esta profecía. La mujer promiscua es una esposa, una mujer casada, que ha fornicado con los reyes de la tierra, rompiendo su pacto con su esposo, con el Eterno,
Y esto no puede ser ninguna otra ciudad en el mundo, sino Jerusalén, cuyo juicio, de acuerdo a los profetas, será su destrucción total de lo que ahora es y se ha convertido. Para de ello, levantar a lo que será la cabeza de los montes, al que acudirán todas las naciones de donde saldrá la ley y la palabra de Yahweh, tal como habló el profeta Jeremías, quien fue encargado de narrar más que ningún otro el juicio de Jerusalén y Judá, y dijo, para arrancar, destruir, arruinar y derribar, y también para plantar y edificar. Ahora, la narrativa del capítulo 18 inicia diciendo que ve en visión un mensajero del cielo, un ser poderoso, quien en los días de las copas de ira proclama a gran voz lo siguiente: ha caído la gran Babilonia. Ya ha establecido en revelaciones anteriores que esto es una gran ciudad, y la llama Babilonia, la confusión o mezcla, Jerusalén, pues el día de su juicio ha llegado. Esta se ha mezclado con muchos imperios, como lo vimos en el cortometraje que antecede a este, pero aún le falta un imperio más al que va a sucumbir, y este la llevará a su fin. Y el mensajero continúa diciendo: porque se ha convertido en habitación de demonios, guarda de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esto que aquí describe no es después de la caída, sino la razón de su caída. Ya que continúa diciendo, pues todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, tal cual lo describe el profeta Isaías en el capítulo 51, cuando habla del juicio final de Jerusalén, diciendo así: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Yahweh el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino, así ha dicho Yahweh, tu Elohim, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz del aturdimiento, nunca más lo beberás. Y esto lo dice porque es su juicio final, y no habrá otro en Jerusalén. Y esto aún no ha pasado. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Y esto último se entiende al ver cómo el nuevo orden mundial atacará al imperio del hombre de pecado en el Medio Oriente, cuyo trono es Jerusalén, ya que, como se ha explicado antes y como la profecía nos deja ver, este hombre se rebelará contra el gobierno global de derecho para formar su propio imperio, y la guerra final será entre ambos bandos. Por eso el ángel le dice a Juan que los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la mujer, a la ramera, y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán en fuego. Tal como antes, así se hará ahora. El juicio a Jerusalén será dictaminado en los cielos por parte del Altísimo, pero ejecutado aquí en la tierra por los reinos del mundo, como alguna vez lo hizo Nabucodonosor, pero ahora lo hará el nuevo orden mundial. Luego vemos que inmediatamente la profecía nos deja entrever algo un poco más revelador, algo que hoy no es, pero con la estructura táctica del nuevo orden mundial por surgir, podría llegar a ser. Apocalipsis describe a Jerusalén del final de los tiempos como el centro de la economía mundial, o un lugar donde se maneja la banca mundial y sus fondos de inversión, algo muy similar a lo que hoy sería Suiza. Recordemos que este nuevo orden mundial debe tener puntos estratégicos para su dominación. No se manejará todo desde un solo lugar, sino desde distintas sedes, tal como ya está despuntando el día de hoy y hace mucho tiempo. Como veríamos a Nueva York para las finanzas, Washington DC para la sede militar, Londres para la política, Roma como una suerte de centro religioso que hoy patrocina el ecumenismo, como una religión laica y abierta, sin discriminación, que necesita este sistema mundial. Y en el futuro, dentro de esta agenda mundial, es posible ver a Jerusalén como el centro del comercio o sede económica mundial, si se quiere, ya que la profecía continúa diciendo de esta ciudad que los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, y en gran parte de este capítulo expresa que al ver su destrucción, los mercaderes de la tierra hacen lamentación por él diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas, de perlas, y en una hora ha sido consumida sus tantas riquezas, y todos los comerciantes
o el mercado mundial lamentará con lloro, pues se habían enriquecido de esta gran ciudad que ha sido hoy desolada. Ahora, entendamos bien, no es que el mundo llora de pena por ella. La aflicción describe el caos económico que volcará a las naciones por la caída de esta. Los líderes del nuevo orden, al ver que no pueden doblegar al que se les opuso y en sus manos éste tiene el poder económico del mundo, el hombre de pecado, se verán en la obligación de destruirla y crear un nuevo centro económico para sus fines. Pero estos planes de hombres, guiados por entidades que siguen su propia agenda, serán destrozados en una hora antes de que se den cuenta. El comercio que esta ciudad ejercía, como lo describe el texto, es de todo, desde metales preciosos, valor monetario, piedras de alto valor, bienes, telas, seda, lino, madera, marfil, cobre, hierro, mármol, incienso, perfumes, trigo, aceite, vino, vehículos y toda clase de tecnologías modernas, y hasta esclavos y almas de los hombres, lo que hoy es la ley del almirantazgo. Lo que vemos que se ha hecho de los hombres corporaciones, a través de un intrincado sistema de leyes que hoy opera en el mundo legislativo y comercial. La otra parte de este capítulo nos describe una advertencia a salir de en medio de ella, antes de que se dé el juicio, pues insiste diciendo: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque el día de su juicio ha llegado. Esta advertencia es hoy para aquellos que siguen a Yeshua y creen su palabra. Salgan de Jerusalén, no participen de sus juicios futuros. El Eterno ha dado la orden, y Él dará los recursos necesarios al que le obedezca. Solo hay que asimilar que esto no es religión, es el gobierno del Eterno, y se mueve en acción. Al igual que en el año 70, en la guerra judío-romana que causó la destrucción del templo, los que le creyeron, advertidos por Yeshua, armaron un plan de huida a las montañas para evitar el desastre y el juicio que venía para aquella generación, cuya sangre se juzga desde Abel hasta Zacarías, como describe Yeshua. Sin embargo, el juicio de este tiempo vengará la sangre del justo, por la que dijeron: que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. La sangre de sus 12 embajadores y testigos que dieron su cuerpo por esto, como Policarpo y Papías, hasta los que aún falta que sean completados en estos últimos días, aquellos de los que en el 5.º sello se les dice: aguarden un poco más hasta que se haya completado el número de sus hermanos que han de morir de la misma manera, por causa de su testimonio. Y los últimos en cerrar este número serán 2 aquellos rabinos conversos a Yeshua, que en Jerusalén estarán hablando de esto mismo, advirtiendo el juicio por venir, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad por 3 días y medio antes de la 7ª trompeta, el tiempo en que empieza la gran recolección. Esto será en el día 30 de septiembre del 2038, en Yom Teruah. Concluye el capítulo diciendo que esta ramera, Babilonia la Grande, no quedará nada y no volverá a existir. Grafica alegóricamente que su luz y música no se volverá a ver por las calles de esta ciudad, pues el ángel que en un inicio profetizó su caída hace un gesto de arrojar una piedra de molino al mar para describir de que de esta forma y con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, pues dice: en ti se vengará la sangre de los santos apóstoles y profetas. Y esto es real, pues con el retorno del Mesías, el día 10 del 7º mes, en el Monte de los Olivos, sobre la guerra de Har Megiddo, acabando él con ambos bandos, esa mañana del 9 de octubre del 2038, el 10 de Tishri, que caerá en un día de Shabbat, se concluye con el primer Shemitah, el año de la liberación. Yeshua recogerá solo ruinas de lo que fue Jerusalén actual y se edificará una nueva ciudad que ninguna relación tendrá con la anterior. Esta es Jerusalén, la del Eterno. Como dijo Pablo, Shaul, la Jerusalén actual, la que junto a sus hijos está en esclavitud, pero la Jerusalén de arriba, la del Eterno, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y esta es la Jerusalén por la cual oramos y bendecimos que venga pronto, no la que tiene sobre el monte del pacto un monumento al domo de la idolatría. Bendita sea la hora que el Mesías va al templo de Jerusalén. Será la matriz de la justicia al imperialismo, al hombre de pecado. Y los que entramos en el reino davídico salimos del imperialismo, pues obedecemos a su voz cuando dijo: salid de en medio de ella, pueblo de Yahweh.
Edom, Esaú, Esab, ha infiltrado todos los imperios. Ha infiltrado todos desde que el pueblo estuvo en Egipto, tuvo en la mesa del faraón personajes, esto está en el libro de Jasher, está encendido, ¿no? Entonces nosotros vemos que siempre hubo, como indicamos de esa figura, hubo ese linaje, estuvo mezclado, ¿no? Entonces, luego del siglo VII, ya se mezclan con gente del Cáucaso. Luego se mezclan y con gente de poder. No. Sí, ahí se ve, sí. Hay uno que no se ve bien. Esto le cortamos. Se mezclan con gente de poder luego del siglo VII, con los fenicios, empieza también a tomar cuerpo el judaísmo nuevo, las escuelas talmúdicas de Askenaz, porque nace el judaísmo Askenaz. Cuando Hazaria, un pueblo que hoy está en Ucrania, el Cáucaso, se convierte a la religión judaica. No querían cristianismo, no querían ser musulmanes, entonces ellos estaban en la mitad y escogen eh, seguir el judaísmo, como lo narra Yehuda Halevi, el segundo más importante judío del siglo XI. Después de Maimónides, él es considerado un hombre muy importante dentro del judaísmo, ¿no? Entonces, él narra cómo se convierten muchos. Ahora ya todos ellos, más de 20 millones de personas que se convierten, ya son hijos de Abraham y empiezan a cooptar el mundo. Ya ellos no se miran como descendientes de los bárbaros, de los hunos, de guerreros, sino ellos ya se miran como linaje de Abraham. Por eso es que luego se vuelve la banca. Pero antes de eso, ellos también forman parte de los caballeros templarios y de las cruzadas. Luego infiltran el Vaticano. Inclusive ya tienen relación con los Ptolomeos después de la caída del Imperio Romano. Ellos ya están relacionados. Entonces, todo eso, o sea, se van sumando todas estas estirpes, estos linajes que ustedes vieron, que forman el linaje del hombre de perdición. Y eso también muestra que viene una bestia, un dragón. Ellos se unen en la actualidad en órdenes del dragón. Las órdenes del dragón es la orden de la jarretera, a la cual pertenecen solo las familias de la realeza. Ustedes están viendo este momento, esa figura, solo la realeza. Y también eso está en el protocolo del Vaticano. Como ustedes ven en este momento, cuando una persona, normalmente el protocolo del Vaticano es que las mujeres se presenten delante del Papa con traje negro y velo negro. Pero ustedes están viendo ahora personas reinas de Europa, de un linaje específico, de una sangre específica, que visten de blanco, porque no se ajustan al protocolo del común, porque son un linaje especial, ¿no? Todas estas imágenes estamos poniendo en el video. Yo voy a leer, quiero que el video sea corto. Como ustedes ven, hasta el final de los tiempos se infiltra Edom, y siempre mezclado hasta llegar al final. Por eso es que la profecía de Abdías dice que subirán Judá y los descendientes de José, que es las dos casas de Israel unidas, al final de los tiempos, y se irán en el monte Sión. O sea, ¿quiénes van a estar en el monte Sión? Edom, dice. Lean Abdías, todo el capítulo, y van a ver que es la caída de Edom. Los que estaban en Sudamérica, más los dispersos que están en otras naciones, subirán a Jerusalén, y Efraín será, Judá será fuego, y José y su descendencia, Efraín, será llama, y será quemado Edom, y nunca más se dirá Edom, nunca más habrá imperios, nunca más la sangre de Saúl infiltrará con maldad contra su pueblo, contra su hermano Jacob. Capítulo 18 dice:
Después de esto vi otro ángel descender del cielo, y con gran poder, y de la tierra fue alumbrada con su gloria. Es la venida del Mesías. Es una figura, ¿no? Ya, y que clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué está hablando? No es que está de demonios, de cucos o el Satanás, los ahijados de Satanás, no. Satanás es un invento del cristianismo. Son entidades. Vemos entidades en forma de ranas, son especies, algo extraño. Todo eso está ahí, todo eso está desde la sangre de ese dragón que está figurado desde el jardín del Edén, donde existe una hibridación, hasta la caída de los ángeles en el monte Hermón en Génesis 6:13, que cuenta el libro de Enoc y el libro de Jacer. Y todos coincidencialmente en el capítulo 6. La carta de Judas, ¿de qué habla? De ángeles que irrumpieron en la tierra y violando su especie, su esencia, se metieron con otras entidades que fuera de ellos. Ya, todo eso estamos viendo, o sea, estamos viendo hibridación. Y todo eso, todos esos imperios, inclusive sus reyes, son los que han dominado Jerusalén. Y por eso es la gran fornicaria. Porque no debemos olvidar lo que pasó con la samaritana. Cuando está Yeshua, se encuentra con la mujer samaritana y le dice, y siento que esta mujer samaritana representa a Israel, a las 10 tribus que estaban extraviadas y que estaban ahí en un pozo, y Yeshua va a hacer en el pozo, como habíamos dicho, lo mismo que hace Moisés, lo mismo que hace Jacob, lo mismo que hace Isaac, lo mismo que hace Abraham, en un pozo consiguiendo esposa. Y se encuentra con la samaritana, es una figura de las sombras proféticas que el Eterno encriptó para la última generación. Esta samaritana representa a las tribus perdidas. Y le dice, 5 esposos has tenido, y el último, el que está hoy, no es tu marido. Ese es Roma. Ese es el 6º imperio que domina hasta el final de los tiempos, hasta cuando aparece el nuevo orden mundial. Entonces, el nuevo orden mundial va a entrar con esa agenda que les acabamos de mostrar. Pero cuando acabe cuando se revele uno de esos miembros, se va a revelar y se va a fincar en Jerusalén, porque es el centro donde muchos le aclamarán como el Mesías, como el que va a traer la paz mundial. ¿Quién es el judaísmo? Va a ser eso. Mientras tanto, 2 testigos están diciendo eso no es así, eso es falso. Y al final de los tiempos, cuando se ve que cae que este ángel viene clamando, es cuando viene la otra facción que fue dividida del orden mundial a pelearse entre los dos y van a destruir la tierra. Porque están inclusive entidades, como vemos en los truenos, en las trompetas y en las copas de ira, vamos a ver la irrupción de entidades. El mundo está en caos. Jerusalén ha tenido un terremoto fulminante. Entonces, vamos a ver todo eso en un solo evento. Van a destruir el planeta, ya no van a tener compasión, ya no van a estar funcionando ni los acuerdos antinucleares que tienen las naciones. Se van con todo, van a acabar con el planeta Tierra. Entonces, aparece la señal del Hijo del Hombre en el espacio. Algo que ustedes ya saben y les recomendamos ver este estudio. Ahí es donde ellos dos cesan, donde Yeshua aniquila a este gobierno mundial que está en disputa. Así se muestra el escenario político esto. No podemos apartarnos del escenario político futuro, que tiene forma hoy. Entonces dice, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Israel tiene una posición estratégica en el paralelo 33. Fue el centro de todo. De ahí, el centro de comercio. Hasta el día de hoy, como les mostramos nosotros en el estudio de Saúl, de Saab, de Don Roma, vemos que hoy se disputan el control del petróleo y el control de los pasos del petróleo y del gas de Oriente a Occidente. Todo es en el paralelo 33. Quien tiene el control de Jerusalén va a controlar los canales, se van a apropiar del canal de Suez, del Golfo de Acaba, de todos esos que son pasos obligados.
O sea, viene una disputa por el dinero. Y eso es lo que vemos al final de los tiempos. Por eso es que probablemente la banca mundial, el hombre que les representa la esencia de ellos, el extracto de ellos, ese hombre se va a fincar en Jerusalén, porque el pueblo de la religión judía, del judaísmo, no judía, la religión del judaísmo lo va a sustentar, lo va a apoyar, y él va a buscar ahí también su refugio. Entonces vemos que todo se refiere a ello, pero él va a ser la causa por la que el Eterno haga juicio de todos esos imperios, de cuáles tuvo Diablo y Yeshua, de todos esos imperios. O sea, por eso es que el Señor, la cúspide, el clímax del imperialismo es el hombre de pecado. Este que se hace pasar por león, porque la profecía de Isaías 49 es que no se apartará el cetro del león, pero dice que él tiene boca, o sea, va a juzgar como león, pero no es león, es Dan, es serpiente junto al camino, que hace asustar al caballo y hace caer al jinete. Y vemos que esa es la profecía que hay de ese hombre que se va a ver como judío, ni él siquiera va a saber su esencia de su estirpe, y va a hacer caer al pueblo, al mundo. Dice, oí una voz del cielo que decía, salgan de ello, pueblo mío, que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Eso es para ahora. Para cuando escuchen esta enseñanza, salgan de ahí, preparen, salgan de Jerusalén. Esto es para el pueblo del Eterno, no participen de eso. ¿Qué está haciendo Yeshua aquí? Lo mismo que hizo en Mateo 24. Cuando vean la abominación desoladora, váyanse a las montañas. Eso está diciendo. Salgan de ella, huyan, no se queden ahí. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y el Eterno se ha acordado de sus maldades. El Eterno dice en Isaías 51, dice que él, cáliz, con el que hizo entorpecer, con el que hizo extraviar a la gente. En Isaías 51, capítulo 23, ese cáliz de confusión, porque no es que es Babilonia igual que la ciudad de Babilonia, no tiene nada que ver. Y como este libro fue dado en hebreo, dice, es la gran confusión. Cuando dice Babel, habla en hebreo. Esta es una de las pruebas de que este libro fue dado en hebreo, a un hebreo. Así como Pablo, cuando habló se le presentó Yeshua, dice, me habló en lengua hebrea. No tiene por qué hablar inglés, francés, si el idioma vernáculo de ellos era el hebreo. O hablemos en ese tiempo, no tiene por qué hablar arameo, que también hablaba Yeshua, o griego, que hablaba el imperio. Le habló en lengua hebrea. Entonces, esta es una señal. Dice, dadle a ella como os ha dado, pagadle doble según sus obras en el cáliz que ella preparó bebida, y prepararle a ella el doble. Es lo que está viviendo, ¿no? Pero el Eterno no está juzgando a la ciudad en sí, sino a los que han dominado, a los linajes, a los que han confundido a la gente. En 1900, a finales del siglo XVIII, Edmond de Rothschild comenzó a comprar la tierra. Luego, la banca que manejaba Edmond de Rothschild con sus esbirros en América, como Jacob Schiff, se tomaron el gobierno de los Estados Unidos en 1914, la banca, presionando a Wilson a que entre en la Primera Guerra Mundial. Entran en la Primera Guerra Mundial y se declara y se redacta la Declaración Falfur, ¿no? Del regreso del pueblo a la tierra. Entonces Edmond de Rothschild empieza a comprar. Y cuando acaba la guerra, después de ellos haber financiado a los dos bandos de la guerra, la banca Rothschild empieza a hacer el yishuv, el regreso. Empieza a comprar carísimo las tierras, la banca afronta todo, encarecen todo, sacan a los musulmanes, y él pensaba ya montar el pueblo ahí, y proclama
y propone la creación de la Liga para las Naciones. El mundo no le hace caso. Pero en la Segunda Guerra Mundial pasa cosas muy extrañas, que la banca Rothschild sigue financiando los dos bandos de la guerra. Por ejemplo, Preston Bush, abuelo de la familia Bush, él era un prestamista banquero a Hitler. Y pues estuvo 4 años preso. O sea, esto es lo que no nos cuentan. Siempre sus bancas financiaron a los dos bandos. Pero ahí sí, cuando en la Segunda Guerra Mundial ganaron, propusieron con los Rockefeller también la creación de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. Y ahí es donde ellos proponen el regreso de Israel a la tierra. ¿Será del Eterno? El Eterno quiere comprar con dinero de la banca, con dinero de sangre, quiere comprar la tierra. No, salgan de ella, de esa confusión. Eso es lo que ha desorientado al pueblo de la restauración. Por eso se van a perder la tercera parte de los hijos del Eterno. Dice, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto que el tormento y llanto, porque dice en su corazón, no estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Sigue ahí con los reyes fornicando. Por lo cual, en un solo día, en un solo momento, vendrán sus plagas, muertes, llanto y hambre. ¿Qué es esto? Las copas de ira. Por eso sabemos que las copas de ira van a ser en el Mediterráneo, en lo que era la antigua Mesopotamia, y más que todo afectando a la tierra. El Eterno tiene que purificar la tierra para que venga el reino. Dice, los reyes de la tierra han fornicado con ella. Ya vimos que Yeshua habló de estos reyes de la tierra, de los emperadores, de los imperios. Y todos ellos siempre se han casado entre ellos. Todos ellos son una sola dinastía. Hoy mismo vemos esa práctica. Los Romanov, primos de los Windsor. La princesa de Grecia con el príncipe, con el rey de España. El hijo del rey de España es rey de Jerusalén. Investiguen. Rey de Jerusalén. Porque tienen dominio. La Iglesia Católica tiene derechos de propiedad en Jerusalén. Le entregó la alcaldía los derechos. Eso nunca hubiera pasado en el pueblo del Eterno. Porque eso es una violación flagrante. Está entregando la tierra del reino. Entonces, por eso es que Pablo decía, Pablo ya bajo el imperio, como vimos en el video, dice, esta Jerusalén no es la Jerusalén que desciende del cielo. No está hablando de la nueva Jerusalén, Pablo, porque la nueva Jerusalén recién nos enteramos 60 años después de estas palabras, cuando en Patmos se escribe el Apocalipsis. Esa es otra cosa, la nueva Jerusalén. Entonces, eso estamos viendo. Dice, parándose lejos por temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad, la ciudad de confusión, la ciudad fuerte, porque en un momento vino tu ira. Voy a leer en paráfrasis, o sea, voy a tratar de darle un entendimiento. Ya dice, los inversionistas y banqueros, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno comprará más sus mercaderías. Todo se va a acabar, se va a parar la banca, se va a parar los barcos, se va a parar todo porque viene un caos repentino al mundo, se va a parar todo el andamiaje, el motor económico, ni siquiera en la gran tribulación va a frenarse todo ese dominio y todo ese funcionamiento, ¿no? Que es perverso, el de la banca, el del dinero, el del oro, el de la moneda digital, dice. Las mercaderías, el verso 12, oro, plata, piedras preciosas. 13 también habla de todos los productos, ellos tienen dominio. Aquí habla de productos de mirra. Ellos son dueños de las fábricas hoy, de las fábricas que no solamente cambian la genética de las semillas, sino también ellos, como Monsanto, ellos también saben cómo comercializar los fertilizantes. Y viene un caos mundial. Ellos son dueños de todo. Monsanto le pertenece a los Rockefeller. Y Monsanto causa daños ambientales. Y la empresa que lo norma se llama Greenpeace. También es de ellos. También es de ellos Shell, Texaco, Chevron.
Unilever, Grupo Vanguard, Grupo BlackRock, dominan el mundo a través de la economía, de la banca, el dinero de los mismos. Estos son los reyes. Este es el linaje que ha dominado la tierra. Este es el linaje que se viene mezclando y haciendo. Van a llegar al punto donde ya el Eterno no les va a tolerar más. Dice 14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Ah, no, y también hay que tomar en cuenta. Dice que ellos comercian con caballos, carruajes, esclavos y almas de hombres. Qué interesante, ¿no? Cómo el Eterno dice almas de hombres. ¿Quién ha comercializado almas de hombres alguna vez? Esto se llama la ley del almirantazgo, la ley del mar, la ley perversa. Por eso sus nombres están escritos en mayúscula y nadie se ha puesto a pensar. En los contratos, cuando ustedes hacen un contrato de lo que sea, sus nombres están en mayúsculas porque ustedes para el sistema mundial de la bestia son capital humano y también son esclavos. Y ustedes son corporaciones, cuerpos muertos. Todo en la ley del mar, la ley del almirantazgo, les incitamos a nuestros hermanos a que investiguen, es la apropiación de su persona por el sistema. La Iglesia Católica tiene la bula papal del siglo XIII, donde se apropia inclusive de la tierra, de todos los mares, se apropian. Y bajo bula papal aceptada por todos los imperios, porque ellos, el Vaticano es el brazo espiritual de todo. Ellos han dominado a los pueblos desde que se creó la Iglesia Católica y sus renuevos, la Iglesia Cristiana. ¿Qué es lo que hace? A la gente someter, hacer indicar la otra. Mientras exista un cristiano en las iglesias, no hay reacción contra el gobierno ni contra la tiranía, porque están doblegados por la fantasía de la religión. Por eso les permiten robar, cobrar diezmos ilícitos, enriquecerse. Ustedes ven que hoy aquí en este país se persigue a políticos que han trabajado con dineros oscuramente, con el narcotráfico y todo. Pero ¿quién puede juzgarles a estos que existen leyes? En este país hasta hace unos 17 años existían leyes, como en Colombia hasta hoy, donde las iglesias no declaran impuestos y están lavando dinero por ahí. ¿Por qué es eso? ¿Por qué permiten eso el sistema? Porque las iglesias se encargan de aplacar a la gente. Ah, tú eres, indica la otra. No te metas. Toda autoridad es puesta por Dios. Entonces le ponen comunismo extremo, neoliberalismo extremo, y el otro ahí alabando a Dios, a un Dios, a Jesús Dios. Esperando solo benevolencia, que le dé dinero, que salga y ya no se enferme, cuando no le enseñan nunca esto. Y hoy día existen grupos de raíces hebreas, especialmente en Estados Unidos, con pastores latinoamericanos, pero en Estados Unidos, donde dicen que es la panacea vivir en Estados Unidos. Y ahí comienza el juicio, donde le dicen que ya regresó Israel y que los malos y el hombre de pecado son los musulmanes. Falso, falso. Eso tuvo nombre cuando ellos mismos, al despertar, al abrir el segundo sello, hicieron caer las Torres Gemelas para cooptar el petróleo y el oro de Amberes, de Sudáfrica, creo que es en Nigeria. Se apoderaron de todo, regularon las leyes, se autorizaron perseguir a cuanto presidente en tierras extrañas, fuera de los Estados Unidos, se les cruce en su camino. Por eso es que Israel es un centro de negocios clave para ellos. Todavía no lo es, pero es el centro económico mundial futuro. Eso es lo que quería Edmond de Rothschild, pasar de Basilea, Suiza, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén están dominando con lo que se ha dominado desde Constantino, con la religión cristiana. Y ahora el judío apoyado a él. Muchos cristianos, ténganlo por seguro que se van a volver al judaísmo. Pero hay dos personajes judíos ortodoxos que se van a convertir a Yeshua en este tiempo y van a predicarles porque necesitan testigos para ser juzgada la casa de Judá, que no va para resurrección por todos estos pecados. No es antisemitismo. La casa de Judá mayoritariamente es profética, pero hoy hay mínimo de Judá allá porque la mayoría es falso judío. La dirigencia de Israel actual está
por demás documentado, hasta el mismo padre de Netanyahu dice que él es házaro, judío házaro. Él mismo duda de su linaje. Entonces vemos que el mundo está dividido por este conocimiento, por este entendimiento. Dice los mercaderes, diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Bueno, todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros de todos los que trabajan en el mar se pararán de lejos a ver los que sobrevivan. Todo el mundo va a ver esto. Todo el mundo va a ver, se va a ver desde el espacio inclusive, cómo es la ira del Eterno. Y viendo el humo de su incendio, que dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando, lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad. Siempre la gran ciudad también en el libro de Isaías se refiere como a Jerusalén. Es la ciudad que ama al Eterno, pero tiene que limpiarla. En la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque el Eterno ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra y como lanzó una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Será derribada la confusión del mundo. Porque de Sión, de la nueva Jerusalén, de la que desciende del cielo, saldrá la palabra del Eterno y la Torá del Jerusalén, del templo. Porque Yeshua mismo habitará en el tercer templo de Ezequiel, en Jerusalén. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de reposo o de esposa se oirá en ti, porque tus mercaderes eran grandes, los de la tierra, los grandes de la tierra, pues tus hechicerías fueron engañadas a todos, con tus hechicerías fueron engañadas toda la tierra. ¿Qué son las hechicerías? La parte espiritual. Ellos sedujeron al mundo. Hoy el cristianismo manda 100 millones de dólares al año a Jerusalén a través de la influencia del Mossad y en esos grupos como Breslev, como Enlace Judío en español que está en México, y convencen. Ustedes mismos les he visto publicando lo que ellos dicen, ellos están captando, ellos actúan por ignorancia, dejen que el Eterno haga sus juicios. Ustedes sigan a Yeshua, salgan, vayan a las montañas, salgan de ahí, vivan, aléjense del lugar donde va a ser el centro. Ya lo dijo una vez, salgan de Jerusalén cuando vean eventos. Hoy mismo estamos viendo, nos dejó los eventos, guerras, rumores de guerras, pandemias, el reverdecer de la higuera, que era imposible, nunca reverdeció la higuera antes. La higuera reverdece con 12 tribus, porque la higuera es de Israel, y desde 1996, y este último jubileo, desde que apareció el arca en 1981-82, cuando comenzó el último jubileo, recién está reverdeciendo la higuera. Si alguna vez regresó en 1948 con la declaración de las Naciones Unidas entregándoles la tierra a los banqueros, sí regresó pueblo, porque tiene que haber pueblo en el Apocalipsis, y estamos viendo, pero no es el regreso del Eterno. Todavía el regreso a la tierra es cuando la tierra esté limpia, cuando hayan pasado todas estas guerras, y como dice la misma escritura que va a haber 7 meses de limpieza de cadáveres para poder edificar el tercer templo. Y la gente se va a sorprender porque para hacer esa limpieza de cadáveres van a hacer un sacrificio que se llama el de la vaca roja, que no necesitan templo. El Eterno dará una vaca bermeja, la vaca roja, que nacerá en el 2037 y tendrá más de 2 años en la venida del Mesías. Cuando sean 7 meses, es decir, para Pesach del 2039, se va a edificar el templo donde va a vivir Yeshua. Suena difícil, pero más difícil es pensar que ustedes se van al cielo. Nadie ha subido al cielo.
No existe el infierno. Ese es Babilonia, confusión. No existe Satanás. Eso es Babilonia, confusión. Sí existen entidades. Se han cooptado. La ciudad estuvo plagada de reyes con espíritus de demonios que dicen en otra parte del libro como ranas, con una forma, una apariencia que la describe Juan, que hoy sabemos muy claramente que hay entidades con formas de reptiloides, de estos batracios. Entidades que han cooptado el mundo, que tienen arreglos con los Estados Unidos de intercambio de tecnología. Entonces, y en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos, de todos los que han sido muertos en la tierra. Este es el testimonio. Por eso fue destruida. Tiene que destruir, porque para el Eterno el mal tiene que ser erradicado de su pueblo, tiene que acabar. Por eso existe la pena de muerte. Por eso es que el Eterno va a renovar el planeta Tierra. Nosotros lo único que les podemos decir desde este lado del Negev, proféticamente hablando, desde aquí, desde donde subirán gente en la resurrección a tomar control del monte Sión, el Shabbat, probablemente 9 de octubre del 2038, cuando Yeshua ponga sus pies en el monte de los olivos y vayan ustedes, dice, Edom será estopa. Edom será quemado, desaparecerá. Nunca más se hablará de Edom, se perderá, será castigado la persecución de Saúl a Jacob. Saludos, hermanos.